amada familia de Nueva Vida, a la gente maravillosa que nos sintoniza. Hoy estamos de celebración del Día de los Padres. Eso. Así que, Moraima, Fernán, qué bendición compartir con ustedes. Igual. A toda nuestra audiencia, les bendecimos. Y hoy traigo a mi amigo Luis Olivero, que ya es parte de la casa. De aquí. Ya es parte, y de Be Happy también, ¿sabes? Me dice que ya tienen un spot separadito ahí en la finca. Así que ha sido una gran bendición. Y yo quiero comenzar con música. Eso. Para honrar el legado del viejo. Me encanta, Maestro. me encanta. Vamos, vamos. Es un buen tipo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Vamos, Moro, con los palitos. Y esperando. Los palitos. Tiene la tristeza larga. Ahí está Fernan en las maracas. Moraima en los De palitos. tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo. Con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina lento. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Soy tu silencio y tu tiempo. ¡Ah! ¡Qué bello! Eso es. Lindo, lindo, lindo. Bueno, Tremendo, ¿eh? en esta hermosa mañana queremos dedicar este segmento a nuestro querido viejo. Sí. Y el tema de esta mañana es basado también en un tema de una canción hermosa, si la has escuchado, que se llama Los zapatos de mi viejo. Olvídate. Los zapatos de mi viejo. Sí. Así que yo quiero hoy, Mora, si yo te preguntara, Fernán, ¿qué cualidades yo vi en mi viejo, en los zapatos de mi viejo, que yo quiero hoy llenar? ¿Qué cualidades serían? Yo vi en el viejo tal cosa. Y una nobleza y una bondad. ¿Sabes? Un tipo chévere. Nobleza y bondad. Muy bien. Sí, sí. Mora, Bueno, no me crié con él como ustedes saben, Yo sé. pero en el hecho de, verdad, en ese tiempo que lo cuidé, antes de morir, que estuve con él, pude ver en sus zapatos arrepentimiento. qué bien. Pude ver arrepentimiento, pude ver un nuevo comienzo y pude ver, mira, un amor. Él amaba a sus hijos, aunque no nos criamos con él. Eso lo pude ver. Y qué bueno que lo pudiste ver. Lo pude ver, lo pude ver. Y dicho sea de paso, en el ministerio de Moray Moyola, Ajá, ese tema es el que está frecuente todo el tiempo. todo el tiempo. El arrepentimiento, Todo. hay nuevas oportunidades, Sí, señor. hay nuevos comienzos, Ajá. ¿verdad? Que Perdón. tu fundación, todas las cosas que pude ver. Mira, yo pregunté, ¿verdad? Porque los sabios preguntan. Ajá. Le puse a mi familia, por ejemplo, qué cualidades vieron de sus viejos, que en los zapatos de su viejo que quieren llenar hoy. Y mira alguna de las respuestas que yo tuve en esta A ver, mañana. a ver. Mira, yo tengo una prima bella que se llama Aidalis Roy Zurillo. Dice que creo, dice, le voy a compartir por aquí lo que ella me puso, que fue un mensajazo, diría yo, un mensajazo. Aprendí de los zapatos de mi viejo que mientras yo crecía llevaban una carga muy pesada, pero por amor nunca me lo dijo. Aprendí que con el ejemplo se enseñaba más que con las palabras. Aprendí el valor de la familia y la importancia de cultivar esa relación. Aprendí tanto de respeto, valores y lealtad. Nunca imaginé cuán grandes eran esos zapatos, mucho menos las huellas que dejarían sus pisadas. Con amor para mi papá, que es mi tío Robert, que cumplió en estos días sus 73 añitos, ese hermano menor de papi. Y yo creo que la gente también pueda, a través de las redes sociales, del WhatsApp, enviar qué cosas yo vi en los zapatos de mi viejo que me gustaría llenar. Como bien saben, esta va a ser mi primer celebración del Día de los Padres sin mi querido viejo. Sí. Va a ser mi primer Día de los Padres. Así que en marzo 17 partió con el Señor y dentro de las experiencias maravillosas que pudimos compartir con él, aprendí muchas cosas de los zapatos de mi viejo. ¿Está bien? Y yo quiero compartir una más que me trajo otra de mis primas.
mi prima Ivy, una prima que hoy en día es rectora de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Aprendí de mi papá que los pocos momentos de regaño se tratan discretamente, con apertura al diálogo, sin juzgar y con respeto. Eso me enseñó a valorar las diferencias en los tiempos y en las experiencias. Me encantó esto que escribió. Me enseñó que la riqueza está en los corazones y no en las posesiones. Me enseñó que la distancia no es alejamiento, sino espacio. Me enseñó a nunca olvidarlo y me hace mucha falta. Yo quiero que esta mañana, mientras usted comenta esos zapatos de su viejo, ¿qué yo llenaría otra vez de los zapatos de mi viejo? ¿Qué influenció en mi vida? Esta canción es maravillosa. Y hoy vamos a hacer hoy, Papá Luis, como le decían sus hermanos, un hermano querido, esta canción, Los zapatos de mi viejo, y esta canción tiene no solamente música en sus estrofas, sino también tiene unas declamaciones. Y hoy vamos a hacer algo nuevo, novel, por lo menos para mí, ¿verdad? Bueno, no lo diría cantar, pero vamos por ahí. Así que, maestro. Se me olvidó decirte. Vas a cantar y ustedes también, Fernan y Moraima. Ahí está. Dale, Coro dale. al final. Coro. Los zapatos de mi viejo. Ok. Ahí está. Ok. Vamos ¿Cómo dice el allá. coro? Zapatos de mi viejo. Ahí está. ¿Ves que De Manuel Cátala, compositor puertorriqueño. Qué lindo. Tremendo. Música, maestro. Ajá, vamos. Vamos. Pero vamos con banda y todo. Sí. Vamos, vamos. Viejo. Mi padre es un digno ser, buen amigo, buen cristiano. Mi padre es un digno ser, buen amigo, buen cristiano. Fraternal como un hermano y de gusto parecer. Al llegarlo a conocer, he querido ser su espejo, meditando sus consejos, sus penas y sin sabores. Me quedan grandes, señores, los zapatos de mi viejo. El sol salía más temprano en aquellos tiempos idos. Hombres de rostros curtidos con el mundo entre sus manos. Mi padre es un ser humano que deja el mundo perplejo. Su firmeza en el manejo por una meta alcanzar. Y no soy quien para calzar los zapatos de mi viejo. Su andar se ha tornado lento, pero no suelta la rienda. Su andar se ha tornado lento, pero no suelta la rienda. Gladiador de mil contiendas, firme siempre como el viento. Expresar lo que yo siento es sumamente complejo. Y en mi corazón añejo remembranzas y quimeras. Son grandes para cualquiera los zapatos de mi viejo. Le contemplo preocupado y el corazón me taladra, porque sin decir palabra me está hablando del pasado. En su caminar pausado tiene su vista a lo lejos, y frunciendo el entrecejo evita que fluya el llanto. Solo servirían a un santo los zapatos de mi viejo. Hablar de tiempo pasado sería revolcar la historia. Hablar del tiempo pasado sería revolcar la historia, reviviendo la memoria de ese camino ya andado. Pero mi padre ha aportado para el futuro un bosquejo, y no es el mismo reflejo el que ostensto en este instante. Son grandes para un gigante los zapatos
implacable el sufrimiento ante cuadros de dolor. Pero no faltó el calor, la moral y el sentimiento. De puntual comportamiento, aunque costara el pellejo, lo respeto y lo protejo, orgulloso ya de ayudarle. No soy quien para amarrarle los zapatos a mi viejo. Cuando mi madre existía, todo era diferente. Cuando mi madre existía, todo era diferente. Con su sonrisa elocuente gozaba y se divertía. En unión se compartía un amor noble y parejo. Tanto lo añoro y me quejo de que mi vieja faltará. Y advirtió que respetaran los zapatos de mi viejo. ¿Cómo dice el coro, maestro? Los zapatos de mi viejo, mi querido viejo. Los zapatos de mi viejo, No soy quien para amarrarle. los zapatos de mi viejo, Fuerte como el viento y parejo. los zapatos de mi viejo, Viejo, mi querido viejo. los zapatos de mi viejo. ¡Eso! ¡Wow! Gracias, maestro. Espectacular. Oye, nos graduamos aquí. El cuarteto. Ya, el cuarteto. ya tiene Está quien contratado. ya estamos, mira, quien declama, quien canta, quien toca Palito, maraca, quien la toca maraca, palito. sí. Para contrataciones, ahorita va el número. Y qué bendición maravillosa de cómo Hermoso. esos zapatos de mi viejo, Qué lindo. esa influencia que tuvo, nos puede bendecir hoy en día y no puede decir, yo quiero por lo menos hacer el intento máximo de llenar los zapatos de mi viejo. Mire, mi hermana Mare, me compartí esta mañana que qué cosas de los zapatos de mi viejo influenciaron su vida y era su sabiduría en analizar cada paso, cada decisión, pasión por la vida, su pasión por la familia. Papi era orgulloso de saber y celebrar cada triunfo de nosotros, su eterna sonrisa o risa por cada comedia inventada por nosotros y sobre todo su celo por la familia era inigualable. Yo aprendí del viejo también lo que es el valor de la excelencia. Decía papi, si no se hace bien, no se hace nada. No se hace nada. No se hace nada. Es parte de ese legado de la excelencia. Me enseñó la puntualidad, lo compartí cuando mi viejo falleció, esa sección que tuvimos después de el que llega a la hora llega tarde. Esa pasión por hacer las cosas bien. Aquí está escribiendo de mi amada esposita, de mi suegro Nico, que aprendió. Vi que el amor no siempre se menciona, pero sí se impregna en los detalles. Qué lindo. Mi amada Cintia es poeta, ¿sabes? Vi que el compromiso de amar hasta el final conlleva una responsabilidad solidaria. Vi que el deseo de luchar y sostener una familia agota el cuerpo, pero satisface el alma. Mi viejo era un luchador y con lo que tenía nos levantó a todos. Criar 5 hijos no fue fácil, pero algo que me llevó de su legado y que nunca olvidaré es que siempre habló de sus hijos con admiración. Nunca se quejó. Mi viejo era un campeón con tremendos zapatos, recordando al gran Nico, mi suegro. Gracias, amada mía. Y yo creo que esta mañana podamos detenernos a honrar el legado de nuestro viejo. Yo sé que esos zapatos son grandes. Yo sé que esos zapatos a veces uno dice, ¿cómo hago? Pero qué bueno que ya están las huellas ahí. Están marcadas esas huellas del legado y que hoy usted pueda abrazar ese mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y te vaya bien. Sí, señor. Hoy en día vivimos muchas veces la consecuencia de la falta del legado de la honra. Por eso vemos una sociedad en decadencia en donde no honramos la figura paternal. El hombre papá, el papá que es hombre hoy en día, el que ha ejercido ese rol, está marcando un legado, está marcando una generación.
y que nunca nos olvidemos de los zapatos de nuestro viejo. Yes. A mí me gustaría concluir esta hermosa mañana con otra canción maravillosa Sí, por favor. que nuestro maestro Luis Olivero quiere compartir y para luego poder concluir. Vamos a continuar con la segunda estrofa de mi viejo. Ah, sí. Él tiene los ojos buenos Eso. y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. ¿Cómo dice el coro? Viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina lento, Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo yo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Amén. Soy tu silencio y tu tiempo. ¡Qué lindo! Viejo, mi querido Hermoso. viejo. Wow, wow, wow. Disfrute el Día de los Padres, bendígalo, abrácelo, tenga esa oportunidad maravillosa de bendecir el corazón de su papá. Yes. Hoy, este año, como comenté, mi primer Día de los Padres sin mi viejo, pero tengo una familia hermosa. Gracias a Dios por el regalo que me dio con mis hijas, que me dan el privilegio de llamarme papá. Gracias a mis hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores que también han sido excelentes padres, y a toda la familia, tanto a mi familia como a su familia. Disfrute este próximo domingo y pásalo bien, abrace el legado del viejo. Esos zapatos son grandes, pero se puede llenar Sí, con sí. firmeza, con determinación y abrazando el legado del viejo. Tenemos un anuncio que compartir importante. A ver, a ver. Maestro, tenemos un verano musical. Si a usted le gusta Ah, qué bien. lo que este maestrazo Sí, hace, hay una actividad maravillosa que se llama verano musical. Cada vez que mencionas eso de maestrazo me pongo a temblar. Mis Lo es, años lo de es. maestro, cuando me despedí en mi momento de jubilación, Sí. di gracias a Dios, a la familia, a todo el mundo, pero mi mensaje se centró en lo siguiente. En los años que estuve como maestro, ¿verdad? Diplomado en el Departamento de Educación, fue lo más que aprendí que lo que enseñé. Y eso es lo que me ayudó a mantenerme y a mantenerme todavía. El 28 de junio, dentro de 2 semanas, vamos a comenzar en la Iglesia Casa del Padre, que nos han provisto las facilidades para hacer un pequeño curso de guitarra ¡Qué bueno! para los niños de 9 a 14 años. Ustedes lamentablemente Estamos- Por todos nos fuimos. pasaditos. Estamos lejos, estamos lejos. De 9 a 14 años, de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Allí los niños van a tener la experiencia de poder experimentar con la guitarra como instrumento principal, con el bajo, que es primo de la guitarra, como un instrumento secundario, y con la batería, que es un instrumento Mira qué bien. que es complemento, o sea, es para explorar, no es para concentrarnos. Sí, nos concentramos un poquito en la guitarra. Del lunes 28 al viernes 9. 2 semanitas. 2 semanas, de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Me pueden llamar al 787-960-1986 o enviarme un mensaje de texto 787-960-1986 para más información. Así que muchas gracias. Amén, familia. Tremendo, Mucho éxito. tremendo. Así es, recuerde. Felicidades a ambos. Gracias, Mora. Sí. Gracias. Felicidades. Y a Ricky también. Sí, sí, que la Recuerde, amada familia, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Eso. ¿Cómo dice? Los zapatos de mi viejo, ¿Quién soy yo para amarrarle? los zapatos de mi viejo, Viejo, mi querido viejo, los zapatos de mi viejo, le quedan grandes a un gigante. los zapatos de mi viejo. ¡Eso! Nueva Vida 97. Muchas felicidades, papá. Señor.